Muy bien, pues les damos una cordial bienvenida a este webinar que nos va a impartir la doctora Arely Montes Pérez. Ella nos va a hablar acerca de la enseñanza de la física en México, historia, perspectiva, retos, cómo lo enfrentamos. Y bueno, voy a hacer una breve presentación de esta charla. Eh, Se nos comenta que en la actualidad la alfabetización científica es una necesidad para todos. Todos necesitamos utilizar la información científica para entender el porqué de ciertos mecanismos, fenómenos físicos, para ser capaces de implicarnos en discusiones públicas acerca de asuntos importantes que se relacionan con la ciencia y tecnología. Asimismo, todos merecemos compartir la emoción y realización personal que puede producir la comprensión del mundo natural. Y la doctora Arely en su plática va a abordar el tema de la enseñanza de las ciencias en México desde el punto de vista histórico y va a mostrar una perspectiva que ha evolucionado a través de los años a nivel nacional, abordando los retos actuales y cómo es que lo enfrentan los diferentes niveles educativos, tomando como referente el estado de Puebla. Pues la doctora Arely, ella nos va a hacer esta presentación y la mecánica que vamos a seguir es que ella hará su presentación y alrededor de los 45 minutos vamos a terminar para la sesión de preguntas. Y bueno, les vamos a pedir a cada uno de ustedes que envíen sus preguntas y en el orden de aparición las iremos considerando para la doctora. Pues le damos una cordial bienvenida, doctora Arely Montes, y bueno, pues es de usted el tiempo. Gracias, buen día a todos. Pues primero que nada, muchas gracias por la introducción y gracias al comité organizador de la División de Enseñanza por la invitación y al Comité en General del Congreso Nacional de Física. Como bien ya lo mencionó el doctor César, el título de esta plática es sobre la enseñanza de la física en México. Vamos a hacer una revisión histórica, mostrar la perspectiva y algunos retos, así como cómo es que lo enfrentamos tomando como referente el estado de Puebla. El plan de presentación son 5 puntos. Primero haremos una breve revisión en una línea del tiempo de la historia, en esto de cómo es que la ciencia o la enseñanza de la ciencia se introduce en México. Mostraremos una perspectiva, los retos, cómo es que lo enfrentamos en diferentes niveles educativos aquí en el estado de Puebla y unas conclusiones generales. Bien, en esta primera figura pues se muestra una línea de tiempo en donde se remonta que en el siglo XIX en México se introduce lo que es la enseñanza de la física y química, esto a nivel de enseñanza básica. Posteriormente, con los títulos de lecciones de cosas, estudio de naturaleza, ciencia elemental, pues se enseña ciencia para contribuir al desarrollo individual y social, y también enseñar para entender los conocimientos y métodos de la ciencia. En el año 1921, el 25 de julio, pues se tiene la creación de la Secretaría de Educación Pública, que es la educación socialista, con la modificación del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la preocupación por una enseñanza científica técnica socialmente útil e integral. Siguiendo con la línea de tiempo, en los años 50 las asignaturas se organizan por áreas del conocimiento y viene la introducción de la creación de libros gratuitos. En 1952 la primaria tenía 2 etapas. La primera es de instrucción elemental y enseñanza superior,
y estaba dividida en 3 áreas, que es el lenguaje cálculo, que abarcaba la lengua nacional, aritmética, geometría, y las ciencias naturales, que involucra la botánica, geología, anatomía y física, y las ciencias sociales, geografía, historia y civismo. En el año de 1959, por decreto de Adolfo López Mateos, el entonces presidente de México, dicta una Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Entonces, pues ya desde el año de los 50 ya se viene trabajando, pero se lleva a cabo bien esta comisión en 1959. En 1971, la reforma educativa en el periodo de Echeverría, el objetivo es modernizar la modernización científica y pedagógica al discurso educativo, planteando actualización de la información y la metodología científica. En el año de 1975, pues se hace la fundación de CONAFE, que es llegar a los medios rurales alejados del área metropolitana aquí en México, que tenemos en México muchas áreas rurales. Entonces, pues se tiene la fundación de CONAFE y con ello la introducción también de la enseñanza de las ciencias. En los 80s, en el periodo de López Portillo, se tiene la modalidad primaria intensiva para alumnos de extra edad, es decir, que a lo mejor cortaron sus estudios a la edad, por ejemplo, 3er año, 4º año, pero después retomaron esta educación para la modalidad de primaria intensiva, que hasta ahora sigue funcionando, que por ejemplo, que cuando tienen una secundaria primaria trunca, lo acaban en 2 o en 3 periodos cortos, ¿no? Esto es en la enseñanza primaria en 2 años y viene la introducción de contenidos científicos fundamentales. En el año de 1981, Justo Sierra propone de una forma instructiva, esencialmente educativa, que resalta por primera vez el papel de la ciencia como factor de bienestar para el pueblo, es decir, a nivel sociedad. Entonces, aquí en este año de 1981, precisamente por este personaje de Justo Sierra, propone esta modalidad de enseñanza de las ciencias, pero para un bienestar social y para el pueblo. En 1993, se firma un acuerdo para la modernización de la educación básica, que es firmado en 1992, pero bueno, se presenta en el año 93, en el cual incluye conocimientos verdaderamente esenciales, que son fortalecer los conocimientos y habilidades realmente básicos, capacidades de lectura y escritura, uso de matemáticas en la solución de problemas y la vida práctica, vinculación de conocimientos científicos con la preservación de la salud y la protección del ambiente, un conocimiento más amplio de la historia y la geografía de nuestro país. Entre 1996 y 1999 viene la renovación de libros de textos gratuitos. Es decir, en la educación secundaria, en 1994, se distribuyen libros de biología y química también, y en 1995 para física. Entonces vienen todos estos acontecimientos entre estos años de 96 y 99. En el 2006, pues se retoma la enseñanza de las ciencias naturales por asignatura, introducción a la física y química. En el 2004, el programa de escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo se propone esta nueva reforma, y posteriormente, que es en el 2014, que es en el periodo de, se me olvida su nombre, de Peña Nieto, y propone esa reforma, ¿no? Bueno, esa perspectiva en el área de las enseñanzas de las ciencias en México. Que el objetivo principal de esta reforma es aumentar la calidad de la educación básica, reflejándose en los resultados de las evaluaciones internacionales como PISA. Aquí en esta figura muestro los resultados obtenidos en el año 2018, en donde México, bueno, el puntaje más alto se tiene es en Estonia,
en donde PISA menciona que no tiene digamos, un tope máximo o un tope mínimo, pero sí toman como referentes los puntajes que se tienen. En lectura, matemáticas y ciencia, entonces México en el 2018, en estos exámenes de PISA o estas evaluaciones de PISA, obtiene un puntaje en lectura de 420, en matemáticas de 409 y en ciencia de 419. Entonces, estamos por muy debajo del promedio medio de los países evaluados. En el año, bueno, en el sexenio ahora de AMLO, tenemos, bueno, se tiene la reforma educativa donde se tiene que el derecho a gozar de los beneficios de progreso científico y sus aplicaciones, en el cual destaca que el derecho a la ciencia implica garantizar el acceso de todas las personas a los beneficios y aplicaciones de la ciencia, esto sin discriminación. Brindar las oportunidades de contribuir a la actividad científica y la libertad indispensable para la investigación, así como la participación de las personas y las comunidades en la toma de decisiones y el derecho conexo a la información y el fomento de un entorno favorable para la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y tecnología. Con todo esto que hemos venido revisando de la línea de tiempo, de cómo se introduce la enseñanza de las ciencias en México en diferentes niveles educativos y cómo ha venido evolucionando, pues tenemos un panorama muy general de cuál sería la perspectiva. En el caso sería, bueno, acá yo menciono uno, que sería el eje integrador de los procesos educativos, ya no pueden ser ciencia en cuanto tal, sino en cuanto está vinculada y es pertinente a las necesidades de la sociedad actual. Esto por un lado de la perspectiva. Vamos a abordar, bueno, esto de las enseñanzas o la enseñanza es un tema muy amplio en el cual pues no voy a abordar, digamos, de forma muy profunda, porque pues es un tema muy extenso, ¿no? Entonces, solamente voy a tomar algunos puntos en los cuales pues nosotros nos hemos percatado como divulgadores, como profesores de aula, en el punto de los laboratorios, que seguramente muchos que trabajamos en el área de educativa como profesor, de transmitir conocimiento a partir de un laboratorio o incluso frente a pizarrón, pues nos encontramos con diferentes problemas de cómo es que podemos mostrar, digamos, comparar lo visto teóricamente con un experimento. Los laboratorios, las prácticas de laboratorio se llevan a cabo en cada curso, pues que son muy escasas y en la mayoría de los casos se atribuye a que se carece de material adecuado, mobiliario e instalaciones que permitan llevar a cabo las actividades de tipo experimental de forma segura y exitosa. Y también la existencia de material, pero este material pues es obsoleto. Entonces, se concibe como una rutina, laboratorio de comprobación de resultados que han sido enunciados previamente por el profesor y no como una actividad de prueba de hipótesis o anticipaciones que favorezca la búsqueda de explicaciones racionales a los fenómenos estudiados. Esto porque, bueno, en diferentes niveles educativos, como por ejemplo en la primaria, a partir del primer año se introducen fenómenos físicos. Entonces, aquí en la primaria, pues lo que hace el profesor es mostrarle fenómenos físicos de su entorno al niño para que observe y comprenda un poco, vayan teniendo un entendimiento de lo que pasa a su alrededor. A nivel secundaria, en tercer grado de secundaria, se introducen tipo de recetas de cocina con poca o nula atención en la planeación de una investigación o en la interpretación de los datos. En telesecundaria, secundarias generales y técnicas consideran la realización de prácticas de laboratorio en espacios específicos para biología, física y química, en tanto que en telesecundaria, a pesar de contar con la experiencia de laboratorios, trabajan con materiales de fácil acceso.
A nivel medio superior, pues en tercer año que ya es el último grado de cursar nivel medio superior, se introduce una materia especial de física para ciertas áreas, es decir, por ejemplo, voy a tomar de referente que el nivel medio superior de la UAP, en las preparatorias lo que hacen es, les dicen, bueno, ¿a qué área te vas a ir? Área de ciencias sociales, área de la salud, área de ingenierías y ciencias exactas. Entonces los van dividiendo esos grupos dependiendo al área que van a tener estos chicos, ¿no? Al ingresar a nivel superior. Entonces existe un programa en el cual se introduce la materia de física, pero enfocada a esa área en la que está el alumno. En nivel superior, pues se cuenta con laboratorios, pero algunos materiales obsoletos, y en este caso, pues ya es un problema muy grave, porque a veces por ejemplo, el medidor de potencia sí mide, pero no está calibrado, entonces se encuentran diferentes problemas en el laboratorio. Los retos, son muchos retos. En realidad aquí yo solamente muestro dos que para mí me parecen muy importantes. Los retos a los que nos enfrentamos con la enseñanza de la física, en específico del área de la física o de las ciencias en general, pues es responder a una sociedad inmersa en un proceso de globalización que estamos constantemente, empujada por un desarrollo vertiginoso de la tecnología y donde el conocimiento y la información son la clave para diseñar y operar más eficiente todos los procesos, llámense productivos, sociales, políticos, de gestión, etc. Otro reto es que los profesores en todos los niveles debemos asumir mayores responsabilidades y tenemos que ser más efectivos en la labor de formar a las nuevas generaciones. Ahora, ¿cómo es que lo enfrentamos aquí en el estado de Puebla? En el nivel básico, pues dentro de la universidad existen diferentes capítulos estudiantiles, por ejemplo, acá en la Facultad de Físico-Matemático, existe el capítulo estudiantil SPIE y el de la OSA, así como otros grupos de divulgación ubicados en diferentes puntos de la ciudad o incluso regionales de acá de la ciudad, ¿no? Que se dedican específicamente a hacer divulgación científica. En este caso, yo les pondré algunos ejemplos de capítulo estudiantil, de SPIE, que hace divulgación científica a nivel primaria, secundaria y también en maternal, que hemos hecho divulgación científica. Aquí les muestro algunos ejemplos donde se les explica a los niños del el concepto de luz blanca y de difracción. Incluso se les explica cómo es que se forma un arco iris, es decir, la descomposición de la luz blanca. Aquí se muestra una imagen donde una chica pues muestra lo que es la materia de plasmas, pero jugando con harina. Aquí con papiroflexia se conciben conceptos matemáticos. Mediante la construcción y el uso de, digamos, hasta cierto punto de manualidades, ellos construyen un conocimiento a partir de un juego o de una dinámica de un juego o de un taller. También a nivel básico, pues se muestra a nivel microscópico un ejemplo de un microscopio simple, que esto es mediante una gota suspendida con una jeringa en el cual se apunta un láser a esa gota suspendida y entonces se amplifica una imagen y se tiene una muestra de agua sucia y ahí se pueden observar los microorganismos amplificados. Incluso hemos tenido experiencias y suerte en el que pues se notan ahí los bichitos que van bailando, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy llamativo tanto para niños y adultos. También se cuentan con material didáctico, los llamados Foldscope, que es un microscopio que solamente se construye con papiroflexia y una lente pequeña, en el cual se introduce una muestra, en este caso es una pata de una araña, y se ve a contraluz, y entonces es un material también de apoyo. A nivel medio superior, pues como les menciono, acá en el estado de Puebla tenemos muchos grupos de divulgación que se dedican a divulgar la ciencia,
Y dentro de ellos, también a nivel medio superior, lo que se hace es divulgación científica, talleres con perspectiva de género o con la vocación de vocaciones científicas. En el programa se participan en programas de STEAM, también cursos para docentes y se desarrolla en el estado de Puebla un concurso estatal de aparatos y experimentos de física anualmente y se enseña el uso del software libre. Aquí en esta imagen, pues se participó en un taller con perspectiva de género para niñas de un proyecto CONACYT en el estado de Tamaulipas, que amablemente nos invitaron a participar. Como les mencionaba, pues se dan cursos para docentes de nivel medio superior, en donde se muestran, donde los alumnos participan mostrando experiencias didácticas de la enseñanza de la física para profesores de nivel medio superior. Tal es el caso que fue en el 2019 que se llevó a cabo y los mismos alumnos en formación de las carreras de física matemática participan en este tipo de actividades mostrando hasta cierto punto pues con material de fácil acceso, por ejemplo acá se muestra de cómo es que se comporta una onda y cómo es que cuando se comporta una onda de forma transversal o longitudinal y cuando se tiene acoplamiento de varias ondas. También me voy a permitir presentar un video para que sea un poquito más permítanme. Es un poquito más visible lo que quiero mencionarles. Perdón, aquí está. Entonces, voy a compartirles un pequeño video. ¿Me permiten un momento, por favor? Ok. Aquí está. Ok. Del video que les voy a poner acá es precisamente de este chico que les mostró cómo es que mediante los gusanitos, se me olvidan sus nombres, con los gusanitos estos que se utilizan en la feria, acopló varios gusanitos de estos en unos pedazos de cartón y lo que hizo fue mover cada una de estos resortes para explicar cómo es que se comporta una onda y el acoplamiento de ondas. Otro ejemplo de cómo es que se construyen o cómo se pueden generar material didáctico de fácil acceso es como se muestra en este video, donde construyen con un cartón y un plumón cómo es que puede concebir el estudiante el comportamiento del campo eléctrico que es perpendicular al campo magnético. Entonces, ¿sí se ve el video, doctor César? ¿Me pueden decir si se está viendo o no? Sí se está viendo. Ok, gracias. Entonces, como pueden observar ahí, pues tienen dos pedazos de cartón. Lo que están haciendo es dibujar una onda y le hacen un corte precisamente en uno de los extremos y dibujan flechitas y ahorita veamos lo que pasa. Entonces, este tipo de experiencias o de encuentros que tenemos donde participan los alumnos que están en formación, pues ayudan de una forma didáctica a los profesores de cómo utilizar herramientas de fácil acceso, sin tener que gastar mucho. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es que voy a adelantar un poquito porque ahí se tarda un poco porque le está dibujando las flechas. Ok, ahí está. Entonces, ahora lo que procede es, como tenemos cortes a la mitad de lo largo del cartoncito, pues se unen mediante estos dos cortes y entonces, mediante
Con este material didáctico, pues, ya podemos observar cómo es que se construye o cómo es que puede concebir el plano del campo eléctrico, que es perpendicular al campo magnético. Permítanme, les voy a compartir mi presentación. Que al final de cuentas, pues, se mostraría al final algo como esto. Bueno, no tiene flechitas, este es de una imagen de otro compañero docente, y aquí es donde el alumno, porque a veces cuando se explica este concepto de el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares, pues no se imaginan cómo están los planos. Entonces, esta es una muy buena herramienta con material de fácil acceso y barato, con el cual se puede concebir o mostrar cómo es el comportamiento del campo eléctrico y el campo magnético. También con material reciclable, se reciclan los CDs que ya no sirven, se les quita la capa que tiene de recubrimiento los CD y se muestra el efecto de difracción, es decir, con una sección de este CD se pone a contraluz y entonces vamos a ver la descomposición de la luz blanca y el efecto de difracción. También a nivel medio superior, les comentaba yo, se lleva a cabo año con año el el concurso estatal de aparatos y experimentos de física, y en donde se muestran todos los participantes, muestran sus experimentos didácticos, educativos, porque son 3 categorías, es el educativo, el didáctico, el de enseñanza y el de transferencia tecnológica con aplicación en la vida cotidiana. Entonces, pues en este año no se llevó a cabo, pero pues sigue en pie y el año que viene esperemos se lleve a cabo. Pero se lleva a cabo año con año, donde se van rolando en diferentes instituciones que lo albergan este concurso regional, y si es en una escuela, entonces, por ejemplo, ha habido casos en que hay escuelas que nos han albergado este concurso estatal y cuentan desde primaria, secundaria, bachillerato, y entonces se hace más grande el evento porque se organizan talleres exclusivos para niños de primaria y secundaria y bachillerato, y entonces tienen la oportunidad de ver cómo es que los chicos de nivel medio superior aplican los conocimientos de las ciencias a algo real, ¿no? Permítanme, voy a poner un video. En el nivel medio superior también los profesores pues hacen uso de herramientas de libre acceso que se encuentran en internet. Tal es el caso del ejemplo que voy a mostrar acá, en donde se muestra cómo es que mediante el análisis de un video pueden observar el movimiento rectilíneo, la medición directa de la posición y el tiempo. En este video, pues, se presentan 2 esferas en movimiento que con ayuda de software que también encuentran libre, ahorita les voy a mencionar, y con la ayuda de una regla que ponen acá, pueden hacer la medición directa de su posición y de su tiempo. Voy a mostrar otro ejemplo rápidamente, que también aquí el maestro José Paredes Jaramillo muestra la medición directa de la posición en función del tiempo de una pelota. Pues esta es una pelota lanzada con un barquillo que se encuentra en las ferias comúnmente, que se puede lanzar. Entonces hace que rebote en la pelota en la pared y va marcando con uso de software libre también, que más adelante voy a mencionar, y que también están cordialmente invitados en la plática del jueves en el marco del Encuentro Nacional de Divulgación Científica, y puede mostrar la posición de la pelota en cada segundo y puede poner una cuadrícula para ir marcando los puntos de la trayectoria de la pelota. También hacen uso de
de graficadores libres, que es, por ejemplo, Desmos, en donde ustedes pueden poner los datos y graficar esos datos en una cuadrícula y pues ya tienen una herramienta, luego lo capturan la pantalla y pues ya pueden mostrar, ¿no? También es el caso de Rodwit, donde hace el análisis de un video en el cual puede ir analizando por tiempos. Permítanme, déjenme ver si lo abre este. No me dejan esto registrarme. Pero bueno, la idea es que analiza el video que ustedes introduzcan por cuadros por segundo y de aquí pueden hacer lo que les mostraba yo, que es lo que hace el maestro José Paredes Jaramillo, de graficar la posición contratiempo, ¿no? Entonces, también otra cosa, perdón, les voy a dejar de compartir para seguir con la presentación. Eso último también lo utiliza el maestro Rogelio, que también va a estar acompañándonos con una conferencia plenaria en el Encuentro Nacional de Divulgación Científica, y es el día jueves y viernes, pueden consultarlo ahí en la página. También a nivel medio superior, el maestro Alberto Jiménez utiliza las herramientas de Lab4Physics y PET desarrollado por la Universidad de Colorado. Entonces, les voy a mostrar aquí un poco sobre lo que se trata de Lab4Physics. Esta herramienta de Lab4Physics es una herramienta muy, en mi opinión, es una herramienta muy buena y tiene muy buenas preguntas, y solo se hace con el uso de un celular. Es decir, en nuestro celular tenemos pues muchas herramientas en el cual podemos explotarlas con el uso de algunas aplicaciones. Tal es el caso de Lab4Physics, donde en este caso pues muestra un ejemplo de un plano de referencia, deja caer la pelota y con el celular va a observar la caída. Entonces acá utiliza la aplicación de Lab4Physics, vienen diferentes ejemplos de química, de física, de óptica, de mecánica. Entonces aquí en este video pues muestra cómo es que se realiza. Tiene su plano de referencia, está apuntando con el celular, la chica está lista para dejar caer la pelota, y entonces con el dispositivo graba, y obviamente con la aplicación esta de Lab4Physics hace este recuadro que mueve los círculos e ingresa la medida, y entonces traza una trayectoria precisamente de la pelota. Voy a adelantar un poco. En esta aplicación pues se pueden mover los ejes coordenados a donde uno desee. También, bueno, acá como se muestra, se tiene una cuadrícula y se muestra el punto de referencia, donde se puede poner el punto de referencia desde la aplicación para seguir la trayectoria de la pelota. Y vean cómo va marcando la aplicación la trayectoria de la pelota, de inicio a fin. Posteriormente, esta aplicación puede visualizar los gráficos con diferentes aplicaciones que se tienen acá. Obviamente escoge alguna de estas según convenga, y entonces automáticamente muestra la gráfica de la trayectoria de la pelota. Y entonces también esta aplicación de Lab4Physics vienen algunas preguntas. Yo en algún momento lo he utilizado y son muy buenas preguntas que no tienen nada que ver con la parte esta de cómo desarrollar algunos experimentos. Entonces sí hace pensar al alumno, y también hace el uso de la tecnología en el caso de que pues todo el mundo ya tiene dispositivos de aplicación inteligente, ¿sí? Bien, voy a regresar a la diapositiva. Ok, entonces esto a nivel medio superior, también a nivel medio superior, mediante un proyecto que dirige la doctora Lidia Mesa Montes del Instituto de Física de acá
de la UAP, dentro del marco de vocaciones científicas de CONACYT, se metió el proyecto y también nosotros participamos. Se hacen jornadas de divulgación científica con perspectiva de género en la Sierra Norte de Puebla. Entonces, este es el equipo que trabaja, ella es la doctora Lilia, el doctor Pepe Espinosa, quien es encargado de divulgación aquí en la universidad, y este es un grupo de chicas, Leti, y perdón, acá no me acuerdo el nombre, es un grupo de chicas a la cual pertenecemos de la Red Mexicana de Ciencia y Tecnología, que es la Red Mexitec, y también apoyamos en la divulgación. Y bueno, este es un proyecto CONACYT que inició desde el año 2019. En este año se va a llevar a cabo virtualmente, pero por lo general lo que se hace es ir a las escuelas en las zonas de la Sierra Norte de Puebla. Ahora, a nivel superior, pues utilizamos prácticamente casi las mismas herramientas a nivel superior, solamente que con un grado un poquito más alto. Tal es el caso de GeoGebra, que nosotros podemos encontrar en el uso de GeoGebra. Incluso hay programas ya hechos en GeoGebra. También lo de PET, desarrollado por la Universidad de Colorado. Arduino, que últimamente se ha puesto de moda y es muy útil, incluso para suplantar esta parte del uso de sensores, y con Arduino se pueden programar esos sensores y entonces el mismo alumno puede construir su propio sensor, ¿no? Sin necesidad de ya tener uno. También se utiliza la For Physics, que en este caso, como les había mencionado, usa sensores preincorporados en un dispositivo móvil que transforma tu celular en un laboratorio. Esto también con perspectiva de género y con las vocaciones científicas y de STEAM. También se hace uso de material didáctico para prácticas de laboratorio en casa, el uso de las TICs con la transversalidad, que es el uso de podcasts, videos, referencias bibliográficas, etcétera, ¿no? Y pues también lo que es las jornadas de divulgación científica. También hay un grupo de Ciencia que Palpita, que es un grupo de fisiología de acá de la UAP, el Instituto de Fisiología, que es un grupo que se dedica a la investigación en el área de cardiovascular. Se creó un simposio de Ciencia que Palpita, que va dirigido a, pues, al áreas de la salud también, ¿no? Donde también se involucra la ciencia, ¿no? Incluso la física y, bueno, otras tecnologías, que también no es incluyente con, en el año pasado. Se hizo un primer concurso de dibujo para artistas con niños de síndrome de Down, que fue organizado por la Escuela Villas Juan Pablo, y se tituló La creatividad no tiene límites y el corazón lo agradece, en donde a los niños se les pidió que dibujaran o se dibujaran a ellos de cómo es que pueden cuidar su corazón. Entonces, aquí les muestro, bueno, no se logra ver muy bien, pero igual pueden buscar en las redes sociales, Ciencia que Palpita. Los dibujos son impresionantes. Entonces, los niños dibujaron qué actividades les ayudan a mantener su corazón sano. Entonces, también esto va dirigido de Ciencia que Palpita para nivel superior y medio superior, en donde se hacen una serie de conferencias y concurso de carteles, presentación de talleres, etcétera. Y entonces, el año pasado se incluye a niños con síndrome de Down, que fue todo un éxito, y de verdad son pinturas impresionantes que hicieron los niños. Ahora, ¿qué pasa a nivel sociedad? Pues a nivel sociedad, como les comentaba, en Puebla hay muchos grupos de divulgación científica que hacen divulgación científica en todas las áreas. Esta es una foto que se tiene del primer encuentro de divulgadores científicos estatales, que lo organiza el doctor Raúl Mujica, que aquí está en medio, y donde se hacen reuniones en cómo es que trabajamos cada grupo de divulgación científica desde nuestra trinchera, ¿no? E intercambiamos ideas, y bueno, pues siempre estamos trabajando en conjunto, nos pedimos ayuda, nos invitan a eventos, nosotros los invitamos, y etcétera, y compartimos ideas y propuestas. Pues tal es el caso, por ejemplo, de los Scientific Clowns, que seguramente algunos de ustedes los han escuchado o hablar o los han visto, que hace ciencia a domicilio, el cual incluye Scientific Clowns
monólogos científicos, y tiene una parte de Al rescate al planeta, que está dirigido por Alejandro y Alma. También el municipio del estado de Puebla nos invita a trabajar con ellos en un proyecto que tienen que se llama Arte, Ciencia y Cultura en Movimiento, donde se hace divulgación científica en colonias de aquí de Puebla. Entonces vamos con talleres, experimentos, y después de eso pues se hace un toquín con estos, se me olvida el grupo, pero hay un toquín al final del evento donde los niños escuchan música y esa música es, pues incentiva, digamos, a los niños a que conozcan un poquito más sobre la ciencia, ¿no? Entonces la letra de la música es precisamente con esto de arte, ciencia y cultura. También el doctor Raúl Mujica y la UAP hacen talleres de ciencia para niños, esto en la Casa del Libro de la UAP, donde es talleres de ciencia para niños y también para los papás, todos los sábados, que por esto de la pandemia se vio interrumpido, pero sigue el proyecto, digamos, ahora en línea, y donde se muestran pues diferentes actividades por parte de los divulgadores científicos del estado de Puebla, y también pues como los niños van acompañados de los papás, pues entonces pues los niños están en una sala y los papás están en lecturas científicas. Entonces a los papás se les hace una mesa redonda en donde cada papá lee un cierto libro y analizan ese libro para que los papás también en casa puedan apoyar a los niños de forma que los niños tengan un conocimiento de lo que les rodea o de un concepto, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente para los niños, sino también para los papás. También un proyecto muy importante y también no es excluyente de ciertos grupos de divulgación científica, tal es el caso de la maestra Anaeli Pacheco Blanco, en el cual tiene un proyecto de Astro BVI, que es un proyecto para personas con discapacidad visual. Entonces, esto con astrofísica, ¿no? Entonces, las personas con discapacidad visual, pues obviamente no van a poder observar en un telescopio, ¿no? Precisamente por la discapacidad visual. Entonces, la maestra Anaeli lo que utiliza es esto que tenemos, es como, bueno, más bien esta es una imagen de la galaxia con relieves donde la persona con discapacidad visual puede tocar con la mano. Entonces, este es un proyecto muy interesante que apenas lo está echando a andar la maestra Anaeli Pacheco y ha tenido mucho éxito en los lugares donde se ha presentado. Entonces, también esa es una forma de cómo divulgar la ciencia o cómo enseñar las ciencias. De las conclusiones, pues más que conclusiones, pues yo diría que son más bien, siguen siendo retos para todos los profesores que estamos en esta área de la enseñanza de las ciencias, no solo de física, sino de las ciencias, es que los retos a los que se enfrenta la educación superior, pues se refiere a la cobertura con equidad. Con equidad me refiero a equidad de género, equidad de que la educación debe ser para toda la sociedad en general, porque hay un número muy bajo de personas que egresan de la educación superior. Y esto es por problemas socioeconómicos, por el aislamiento, es decir, que no hay instituciones de educación superior, por ejemplo, la Sierra Norte, entonces hay mucho que trabajar ahí, ¿no? También se relaciona con la demanda laboral que está exigiendo una mayor competencia y mejor calidad de sus profesionistas. Y pues un punto no menos importante se llama actualización e innovación, ya que el desarrollo científico y tecnológico de la mayor parte de las áreas del conocimiento están surgiendo de las instituciones educativas superiores, las cuales deben promover la actualización de los contenidos de la formación profesional. En este caso, pues a lo mejor no podemos pues decir, oigan, hagan una reforma, hagan un cambio en la reforma educativa del artículo 3º, ¿no? Pero sí lo podemos hacer desde nuestras trincheras, de tal modo, por ejemplo, a mí se me ocurre hacer divulgación científica, participar en eventos donde haya público en general y pues entonces de esta forma transmitir el conocimiento.
y bueno, que a su vez debe traducirse en un mayor dominio de las disciplinas respectivas, así como en un manejo más eficiente de los métodos e instrumentos modernos para su ejercicio en el mercado del empleo. Entonces, esto se refiere en el hecho de que si nosotros estamos en una institución pública donde enseñamos ciencias, pues hacer que todos los conceptos o conocimientos que se le transmiten o concibe el alumno, pues vaya encaminando o encaminado a una aplicación de un problema real. Y bueno, pues se refiere a la formación humana integral del profesionista. No basta con aprender a conocer y aprender a hacer, surge también aprender a ser y aprender a vivir en relación con los demás, con el fin de lograr la autorrealización como persona y prepararse a participar y cooperar con los demás en la construcción de una sociedad más humana. Entonces, bueno, yo finalizaría con una conclusión más que estos, los que les acabo de mencionar, son retos para mí que para un docente, y pues sería más bien enseñar para construir y aplicar el conocimiento. Bueno, pues por mi parte sería todo, y pues gracias por su atención, y parece que estamos en tiempo para pues responder algunas preguntas que gustosamente responderé. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Areli. Tenemos una primer pregunta por parte del profesor Héctor Paredes de la UNAM, y ¿esa herramienta Lab 4 Physics es gratuita o existen diferencias importantes entre versión gratuita y de pago? Ok, yo la descargué, la aplicación de Lab4Physics desde la App Store, y sí hay versiones de prueba gratuita y hay versiones completas, entonces sí hay que pagarlas. En este caso, yo supe de esta aplicación de Lab4Physics por el maestro Alberto Jiménez, quien aplicó a una beca que promocionó esta aplicación el TEC de Monterrey. Entonces, pueden a lo mejor tal vez asistir a su conferencia, bien, valdría la pena asistir a esta conferencia del maestro Alberto Jiménez, que parece que es el jueves, viernes, si no mal recuerdo. Si no, pueden consultar, por favor, el programa del Encuentro Nacional de Divulgación Científica. Seguramente ahí el maestro podrá mencionar cómo es que pueden aplicar a estas becas que promociona el TEC de Monterrey, y obtener pues una cuenta con todas las aplicaciones que viene de Lab4Physics. Bien, gracias, doctora. Hay otra pregunta, bueno, pregunta del doctor Luis Gustavo Cabral Rossetti. Él nos dice, la doctora confunde divulgación con enseñanza. Por cierto, no ha hablado nada del tradicional taller de Josip Slisko. ¿Qué pasó con esto? Sí, no es que confunda, sino simplemente, digamos, mostré cómo es que, cómo lo enfrentamos la enseñanza de la física o de las ciencias acá en el estado de Puebla. Sí, también una disculpa, se me olvidó mencionar precisamente al doctor Slisko. Sí, el doctor Slisko está fuertemente metido en el área, pero él precisamente edita libros para nivel secundaria y bachillerato, con esta parte de la enseñanza de la física. Sí, una disculpa, a mí se me olvidó, pero no es que lo haga yo a un lado o menos, ¿no? Y pues no es que confunda la parte de la divulgación, sino más bien muestro cómo lo enfrentamos la enseñanza de las ciencias de nuestra trinchera, ¿no? Sí, gracias, doctora. Bueno, es algo muy importante resaltar, ¿no? El taller de nuevas tendencias en la enseñanza de la física Sí, claro. lleva ya prácticamente, esta es la 28 edición. Se interrumpió este año por la pandemia, ¿no? Pero sí es un evento, es el evento de mayor tradición en México sobre enseñanza de la física, ¿no? Donde han traído pues a los grandes especialistas del mundo, ¿no? Ninguna universidad, ningún otro espacio en todo México ha logrado eso, ¿no? Más que el doctor Josip Slisko con el apoyo de sus colegas ahí de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, ¿no? Y Sí, obviamente pues sí es algo muy loable, ¿no? Porque sí, incluso a nivel mundial hay pocos talleres que tengan una continuidad de ese tipo, ¿verdad?
Sí, definitivamente el esfuerzo y el trabajo que hace el doctor Slisco es impresionante. Desafortunadamente, desde mi punto de vista, es que pues dentro de las instituciones de nivel superior nos evocamos tanto a la parte teórica que olvidamos esa parte de que, por ejemplo, bueno, en las estadísticas, voy a comentar algo rápido del por qué comento esto. Hay estadísticas de egreso de acá de la facultad y el 88% de los egresados de las áreas de física y matemáticas, pues su trabajo es ser profesor de física o matemáticas. Entonces, yo ese punto lo veo muy grave. ¿Por qué? Porque yo creo que no solamente aquí en la institución en la que estamos, yo creo que en general, a nivel nacional, no se le da importancia de tener a lo mejor un área terminal de formación docente de un físico. O sea, para que, por ejemplo, si hay personas que les gusta la física, se le dirija a esa persona que quiera ser profesor de física, pues que sea, digamos, direccionado en ese sentido de que debe ser formado para transmitir conocimiento como docente. Es decir, que tenga formación pedagógica como un profesor de física. Entonces, yo creo que también es otra problemática grave y es un reto que hay que ver y que realmente la gente quien lo ve, yo creo, desde mi punto de vista, es las personas que trabajan a nivel medio superior. Ven ese reto, ¿no? O ven ese problema, o ven un corte o una frontera entre un egresado de física o de matemáticas a pasar a ser un profesor, porque hay técnicas pedagógicas, técnicas de enseñanza. Es un mundo, digamos, a nivel educativo, pedagógico, de cómo enseñar la física, ¿no? O las matemáticas, o Sí. otras áreas de la ciencia, ¿no? Entonces, sí, el doctor Slisco tiene un trabajo impresionante y yo creo que lo ha mantenido muy bien a pesar de todos los recortes, porque, bueno, es mi vecino de cubículo y yo escucho cómo se La, pelea. la triste noticia es de que nada más quiere llegar ya a la 30 edición y acabar. Sí, entonces, pues ahí queda un gran reto, ¿no? Por ejemplo, para las personas que ustedes ya lo están siguiendo como tradición, en el hecho de que, pues, si ya nada más quiere dejarlo en eso, pues vienen las siguientes generaciones y no dejarlo morir, porque es un trabajo, una tarea en conjunta de Claro. todos. Por eso estamos trabajando en la Sociedad Mexicana para la creación de la División de Enseñanza y Sí, poder dar continuidad a este tipo de actividades, ¿no? Tenemos 3 preguntas más, Areli, y ya tenemos 5 minutos. sí, Voy claro. con la de Alberto Jiménez Gutiérrez. ¿Hay forma de vincular a los docentes de ciencias a través de las asociaciones civiles como la Sociedad Mexicana de Física para vislumbrar esta alfabetización científica? Pues hasta, bueno, pues sinceramente yo últimamente en los últimos años me he involucrado en esto de la enseñanza de la física precisamente gracias al acercamiento que tengo con el grupo de divulgación científica. ¿Me permiten un momento? Necesito conectar mi computador que se está bajando la batería, pero lo voy respondiendo, por favor. Eh, Sinceramente, no tengo conocimiento, no podía yo responder eso, maestro, pero pues trataré de involucrarme más y es mi fin también involucrarme más en esto de la enseñanza de la física porque es importante en el hecho también de hacer divulgación científica o incluso dentro del aula, ¿no? Sí. Luego tenemos a Lorena Romero Salazar. Hola, Areli. A partir de su experiencia, ¿han podido realizar propuestas dirigidas a los organismos evaluadores, CIES, COPAES, de las licenciaturas en física para contemplarlo en los planes de estudio de las nuevas generaciones? No, no. Por ejemplo, acá en el estado de Puebla, a lo más que hemos tratado de hacer es acercarnos pues en el caso de los diputados del género femenino para ver precisamente ese tipo de cosas, pero pues es muy difícil, entonces no.
No. Muy bien, gracias. Por último, tenemos una pregunta de Gabriela Arroyo. ¿Hay algún grupo nacional que haya desarrollado software educativo propio de calidad competitiva con los softwares extranjeros? La verdad no tengo conocimiento. No podría yo responder esa pregunta porque la verdad no tengo conocimiento. Por ejemplo, puedo comentar de que acá dentro de la facultad hay gente que pues se dedica a desarrollar sensores de humedad, sensores de temperatura con Arduino, pero más allá pues no he investigado la verdad. Bien, finalmente nos pregunta Héctor Paredes nuevamente. ¿A qué se refiere con talleres STEM y otras estrategias con visión de género? Ok, sí, con STEAM, bueno, esto de los STEAM que está últimamente de moda es bueno, más que nada generar entre las generaciones futuras que están a ingresar a nivel superior es pues mostrarles, bueno, hacer que los alumnos se interesen por las áreas de ciencias e ingenierías. Por ejemplo, de los talleres de STEAM, apenas di un taller que lo organizó el TEC de Monterrey, Campus Puebla, en donde se muestran experimentos con material de fácil acceso desde casa y se hizo una encuesta de salida en la cual se les preguntaba que si ellos pensaban estudiar un área de ciencias e ingenierías y dijeron que no. Y al final se les preguntaba que si el taller les sirvió para definir su vocación, es decir, al ingreso al nivel superior. Entonces la mayoría respondió que sí, entonces digamos, ese es el objetivo de los programas STEAM, de que se interesen más niños y niñas por el área de ciencias e ingenierías. Y con perspectiva de género, pues la idea es que, bueno, a lo largo de la historia, pues siempre se ha tenido olvidada al género femenino. Entonces, estos talleres van involucrando los ambos géneros, masculino y femenino, sin dejar a un lado que es más fuerte el masculino, que a lo largo de la historia siempre se ha tenido presente el género masculino, pero también hay mujeres científicas que han aportado mucho a la ciencia. Entonces, ese es el sentido o el objetivo de estos talleres de perspectiva de género. Muy bien, pues doctora Arely Montes, le agradecemos mucho su ponencia indudablemente es un problema muy complejo la parte de la enseñanza de la física. Puebla es un lugar con mucha tradición por su facultad y las diferentes actividades que hacen y son un ejemplo nacional ustedes en lo que han logrado en muchos aspectos. Agradecemos mucho la participación de todos ustedes. Y bueno, pues nos estaremos viendo en las siguientes actividades, ¿no? De enseñanza de la ciencia, de la física. Yo me perdí. Me perdí un poco. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, doctora.